SER Podcast. Noche de muchísimo tráfico en plena operación salida por el Puente de Mayo. DGT, Lucía Andújar. Muy buenas noches. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Girona, en la AP7, su paso por la Junquera, sentido Francia. Al margen de esto estamos pendientes todavía de tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por Las Rozas, también en Cuenca, en la A3 en Tarancón, sentido Valencia, en Albacete, en la A31, en La Gineta en dirección Albacete capital, en Valencia de entrada por la A3 en Chiva, también en Toledo van a encontrar algunas complicaciones si circulan por la A5 en Cazalegas, sentido Extremadura, y ya en Sevilla, en la AP4 en Cabezas de San Juan en dirección a Cádiz. Les pedimos por lo tanto mucha precaución en estos tramos y vías. Y en Azuqueca de Henares, Guadalajara, un coche ha chocado esta noche contra un banco en el que estaban 6 niños, los 6 heridos, 3 de ellos ahora mismo en el hospital. José Carlos Rejas, última hora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ocurría pasadas las 7:30 de esta tarde en la calle Carmen Conde, un vehículo conducido por una mujer que estaba aparcado y que al ponerse en marcha al parecer ha impactado contra un banco que se encontraba a pocos metros y en el que estaban sentados esos 6 menores. El alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, apunta a un error humano como causa más probable de este atropello. Es viernes 28 de abril, el día en 2 minutos. Marina Fernández. Un día muy en clave económica por las previsiones que hace el Gobierno en el plan de estabilidad que ha enviado a Bruselas y que enseguida vamos a analizar, mientras en lo político los partidos se vuelcan en la precampaña cuando queda exactamente un mes para las autonómicas y municipales. Desde A Coruña, Pedro Sánchez. Después de un año viéndole, oye, habéis ganado los gallegos con su salida, ¿eh? Pero hemos perdido el resto, Que quieren derogar el sanchismo, ¿no? El sanchismo, el felipismo, el zapaterismo, que no, que se llama socialismo. Llevamos 143 años de vida. Responde al lema de Feijóo estos días, eso de que hay que derogar el sanchismo, mientras el líder de la oposición desde Segovia recupera esa petición que cada cierto tiempo hace el PP. Y somos un partido que trabaja, que normalmente nunca gobernamos cuando no ganamos, que le hemos propuesto al Partido Socialista que gobierne la lista más votada en todos los municipios de España. Normalmente no gobernamos y no ganamos, dice Feijóo, cuando 4 de los 5 presidentes autonómicos que tiene el PP, Mañueco, Ayuso, López Miras y Juan Manuel Moreno, en 2019 gobernaron a pesar de que el PSOE fue la lista más votada en sus autonomías. En Andalucía, precisamente el día después de que contáramos en la SER que la comisión ha tenido que salir a aclarar que el hijo de Planas, funcionario de carrera por oposición, no ha tenido nada que ver con la posición comunitaria sobre Doñana, el número 2 del gobierno de Juan Manuel Moreno insiste en sus ataques. Bueno, lo que ya pusimos de manifiesto es una evidencia, con lo cual no hay ninguna novedad, ¿no? Evita rectificar Antonio Sanz a pesar del desmentido de la comisión y el ministro Planas responde al PP en Televisión Española. Pues mire, a veces la política tiene momentos de inmensa bajeza, que el número 2 del gobierno andaluz, sabiendo perfectamente que está mintiendo, muestra que el PP está desesperado. Un viernes en el que la Comisión precisamente ha llegado a un acuerdo para acabar con el veto de los países del este de Europa a las exportaciones de Ucrania. Lo ha anunciado el vicepresidente Dombrovskis. A cambio van a dar 100 millones en ayudas a los agricultores de Polonia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía. Y el trigo, el maíz, la colza y las semillas de girasol ucranianos no se van a quedar en sus países, solo van a transitar por ellos hacia terceros, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, el escritor Daniel Bernabé. Muy buenas, Bernabé. ¿Qué tal? Buenas noches. Lourdes López Cumbre, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches, Aimar. Y él también, escritor, Juan Manuel de Prada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y en la contra de Hora 25... es muy llamativo lo que ha desvelado hoy El País sobre el programa de Vox para las elecciones municipales. Es el mismo programa para todos los municipios de España, para todas las alcaldías. Han copiado, han pegado. Es un lema genérico que es cuida lo tuyo, y luego en las portadas para cada ayuntamiento sí que han puesto el nombre de la ciudad. Por ejemplo, cuida Madrid o cuida Soria, pero hasta ahí las diferencias, porque luego el documento es idéntico, no hay propuestas específicas para cada municipio. Y no es solo eso, sino que hay cosas absurdas. Por ejemplo, copias, pegas y te lleva a prometer mejorar el metro en ciudades que no tienen metro, como Soria, o prometen también cuidar las playas en Madrid. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Vamos a volver a explicarlo con un ejemplo práctico. Vamos a irnos al pueblecito de Algodre, unos 150 habitantes, provincia de Zamora. Tomás, vamos a imaginarnos un parroquiano al que le mola Vox. Quiere consultar el programa de la formación. Se mete en internet y lo primero,
se topa con un vídeo. Los barrios y los pueblos son fundamentales para nuestras vidas. Tomás piensa, ahí le han dado. Y previo peaje introduce sus datos personales para instantes después recibir en su correo el programa Cuida lo tuyo. Ha llegado la hora de volver a lo local. El documento en PDF tiene varios capítulos, todos con el mismo encabezado, Cuida al Godre, como muy personalizado, pero empieza a leer y parece que las propuestas no se acercan mucho a la realidad de su pueblo. Zona de bajas emisiones, metro, playas, focos de delincuencia. La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad, la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten. Es lógico que un pequeño pueblo zamorano no tenga un programa específico, pero es que tampoco lo tienen la propia Zamora, Sevilla, Girona o Madrid. Para todos es el mismo y para todos, claro, hay incongruencias. El único cambio es ese encabezado que se genera demanda tras introducir tu población. En un mundo cada vez más global, es bueno recordar que nuestras experiencias no tienen lugar en el vacío. Vacío de propuestas específicas y lleno de propuestas globales, las mismas para toda España, está el programa de Vox para autonómicas y municipales. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Tajanovistas no son, ¿eh? A mí me ha gustado mucho el resumen que hizo Junquera en la pieza que leí en la SER, que termina diciendo que Vox promete defender la cultura e identidad de nuestros barrios y pueblos frente a la uniformización globalista, mientras uniformiza de forma global todos los pueblos de España. No son estajanovistas, estamos creo que además ante un caso de vagancia desesperada, porque la España que madruga debe ser como aquella que se pone el despertador a las 6 de la mañana para estar más tiempo sin hacer nada. Pero también estamos ante un mensaje subliminal que consiste en colmar de aspiraciones imposibles a los españoles mediante una vieja estrategia, la estrategia del control C, control V, la mayor argucia ideológica de un partido que lleva cortando y pegando, esto es cierto, lo peor de las ultraderechas de cada país, porque en realidad es cierto que el mensaje es el mismo, el objetivo es el mismo, ser peores ciudadanos. Descansa, Javois, un beso. Un beso, buen fin de... Hora 25. Aimar Bretos. Noticia de esta noche, el gobierno promete ante Bruselas dejar el paro por debajo del 10% de aquí a 2026, pero deja caer también que habrá más impuestos. Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Estas son las principales novedades del plan de estabilidad que el gobierno ha mandado a la Comisión Europea hoy, a última hora, viernes de puente, a última hora. Vamos por partes, Ruiz. Lo primero, los impuestos. Venga, pues los impuestos son sin duda el motivo de por qué esto se envía un viernes por la tarde a las 6 de la tarde y en mitad de un puente. Lo primero que se dice es que el impuesto que iban a pagar las eléctricas y los bancos va a recaudar menos y menos de lo que se corrigió. Se dijo inicialmente 7.000 millones, 6.500 fue la segunda corrección, ahora se dice que serán 5.800 los millones. Pero la clave es lo que se anuncia a la ciudadanía, porque lo que se dice es que va a haber subidas de impuestos. Y se le sugiere así, diciendo que se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema a través del ensanchamiento de bases tributarias. En castellano eso significa pagar más. El Ejecutivo no dice cómo, pero sí dice que hay dos vías. Uno, retirando las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos, es decir, va a haber menos desgravaciones. Y segundo, avanzando en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes, es decir, va a haber nuevos impuestos. Esto es la clave y el centro de lo que va dentro de 192 folios en los que hay muchas otras cosas, pero que básicamente tienen un mensaje promesa a Bruselas, y es que habrá más impuestos. Y respecto al empleo, Ruiz, si se cumplen los cálculos del gobierno, el paro bajaría de aquí a 2026 hasta el 9%, 9,8%, ¿verdad? Correcto, 9,8%. Eso es. Ahora lo tenemos en el 13,6%. Esto supondría crear 1.100.000 empleos y dejar el porcentaje de paro en un solo dígito por primera vez desde 2007. Sí, esta es la otra gran clave y este es el otro gran anuncio, este sin duda es el gran activo del gobierno. El Ejecutivo dice que se va a crear 1,1 millones de puestos de trabajo. 9,8% es, Aimar, el mejor dato desde el cuarto trimestre de 2007.
para que la gente nos entienda, es el mejor dato desde antes de que explotara la burbuja inmobiliaria. Lo que se nos está diciendo es volvemos a los años del boom con el empleo. Y el gobierno dice algo más, dice que la temporalidad se va a reducir al 14,1%. Ese es el mismo nivel que en Europa, es decir, que la estacionalidad y el país de camareros en principio desaparece porque va a ser país de tecnología, dice el gobierno. El gobierno sostiene esto, sostiene una segunda cosa, y es que al contrario de lo que dicen los organismos internacionales, la economía no va a menguar, sino que va a crecer más, del 2,1% que crecemos este año al 2,4% el siguiente, y lo explica con un argumento. La gente va a tener más dinero y por tanto va a consumir más, y el más dinero significa más sueldos. Esto es lo que anuncia el Ejecutivo, que el año que viene los salarios van a crecer un 4,7%, no el año que viene, perdón, este año, 4,7%, casi un 5% de subida de salarios este año, y el año que viene otro 3,3% más. Así que el gran activo de lo que el gobierno prevé es esto: menos paro, más crecimiento y más salarios. ¿Y tú que creías hoy a las 5 de la tarde que habías empezado ya tu puente? Esto ni tú, ni yo, ni quienes hagan economía, ¿eh? Ruiz, descansa. Un abrazo fuerte, hasta ahora. Lourdes López Cumbre, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Ves factible reducir el paro a menos del 10% en España de aquí a 3 años, 2026? Bueno, no tengo por qué no creer, y tampoco tengo demasiada fe en cómo se establecen los datos. En todo caso, me parecen datos muy optimistas, y si se cumplen, la verdad es que sería un éxito absoluto. El descenso del desempleo por debajo de los 2 dígitos sería importante. El que se esté reduciendo la temporalidad no es un futurible, es ya un hecho. Con la reforma laboral se han incrementado considerablemente los trabajos, los contratos indefinidos, hasta casi un 46%, o sea, una tasa verdaderamente histórica que no habíamos conocido en otro momento, independientemente de cómo computemos o no los trabajos fijos discontinuos. La temporalidad se ha reducido considerablemente. Precariedad y temporalidad no son sinónimos, pero sí que dice mucho lo uno del otro. Si se permite también una subida salarial, este es quizá el dato que me resulta un poquito más difícil de admitir. Casi del 5% este año. Sí, porque primero porque en estos momentos la negociación de los convenios colectivos no está reflejando ese dato. Todo lo contrario, están subiendo aproximadamente entre un 2,7 y un 3. Es verdad que hay sectores que están permitiendo una subida progresiva durante 3 años para que no haya una depauperación salarial todavía superior. Se ha perdido mucho poder adquisitivo. Es verdad que la inflación está subiendo, pero aunque se contuviera la inflación, que me hubiera gustado también saber cuáles son los indicadores de la inflación de aquí al 2026, pero aunque se contuviera la inflación, la pérdida de poder adquisitivo no se podría compensar. Sería muy difícil compensarla. Tendríamos que subir los salarios al mismo nivel que la inflación, y eso en principio no va a conseguir. De hecho, el lema de los sindicatos, como sabéis, para el 1 de mayo es subir salarios, bajar precios, distribuir beneficios, o la redistribución de los beneficios, entre otras razones porque la patronal en estos momentos no es muy proclive al incremento de los salarios. Y hay un dato que me gusta menos. Dame un segundo, vamos a conectar con Javi Ruiz porque decías la inflación. Javi, creo que podemos marcar exactamente cuáles son las previsiones de inflación del gobierno en este documento. Gracias, Javier. Tú has decidido que no me vaya de puente nunca, ¿verdad? O sea, de hecho vas a estar ahí para rebotar hasta las 11:30. Son horas extras. ¿Qué te parece? Son horas extras, ha decidido que mi puente no empieza hasta el jueves. Horas extraordinarias. Habla con el gobierno, o sea, las quejas a otra ventanilla, ¿no? Venga, datos de inflación. ¿Y qué es lo que plantea el gobierno? El gobierno está diciendo que la inflación se retrasa el control de la inflación un año más. Se esperaba que llegáramos a ese 2% en 2024-2025. Lo que está diciendo ahora será en 2025-2026. Pero hay un análisis muy llamativo que hace el programa que se envía a Bruselas, y es un programa de exculpación, por decirlo así, en materia inflacionaria, porque lo que dice es, primero, que el IVA
y la bajada del IVA ha funcionado estupendamente. Lo que dice literalmente es que la reducción del IVA de los alimentos se ha trasladado de forma íntegra a los precios y que ya está aliviando las tensiones inflacionistas. Y segunda expiación de culpas. Dice literalmente que la culpa de lo que está pasando con la alimentación no es ni de los supermercados ni de la distribución. Os leo literalmente. Lo que dice es: la evolución de los componentes domésticos de los precios, es decir, los márgenes de beneficio, no están en el origen del tensionamiento de precios. Así que, ¿qué está diciendo el gobierno? Toda la inflación, toda entera, toda se debe a la guerra de Ucrania. Pasada la guerra de Ucrania, empieza la bajada y la moderación de precios. Bueno, gracias, Ruiz. Gracias, muchísimas gracias. Venga, hasta ahora. Hasta ahora, amigos. Hasta ahora os escucho, ¿eh? Hasta luego, un abrazo. Bueno, sí, pues me mantengo. Si la inflación no va a disminuir, se va a mantener, pero sigo pensando que la pérdida de poder adquisitivo. Pero hay dos cuestiones, Aimar, que me preocupan. Una es el incremento de los impuestos. Si ese incremento va destinado, el incremento de los impuestos y el incremento de la recaudación por impuestos, si ese incremento va destinado a repercutir en esas ingentes ganancias que están teniendo en estos momentos determinadas empresas, yo soy muy partidaria de que las empresas ganen, ¿de acuerdo? Porque creo que es la única manera de mantener un sistema productivo y de mantener un sistema de empleo de calidad. Pero, lógicamente, ese margen de ganancias también tiene que redistribuir la riqueza. Si eso va a repercutir en las ingentes ganancias, me parece bien. Si eso va a repercutir en el consumo, en los salarios, es decir, en la economía doméstica, creo que en estos momentos ya hay demasiada presión impositiva. Y lo segundo, Aimar, y termino, si me lo permites. Ayer escuchaba, porque nos hemos comprometido también a que el déficit público se reduzca, entre otras razones porque nos lo pide la Unión Europea. Y el ministro de Inclusión y Seguridad Social proponía que el gasto social no se computara a esos efectos, por entender que el gasto social, aunque lo consideremos como gasto, realmente es una inversión en el progreso social. Y a mí me parece que es una idea que sería digna de tener en cuenta. Sé que es un anuncio que ha hecho, sé que va a consultar con determinados expertos, bueno, siempre consultan con economistas, pero los juristas también tendríamos algo que decir al respecto. Pero sí que es cierto que efectivamente el gasto social no siempre hay que considerarlo como un gasto, sino como una inversión en un estado de bienestar social. Decía Lourdes que el lema con el que los sindicatos van a salir a la calle el lunes, 1 de mayo, es subir salarios, bajar precios, repartir beneficios. Sí. Han anunciado ya que habrá movilizaciones si no hay un acuerdo con la patronal para pactar los salarios en convenio, pero más allá de la coyuntura, de las reivindicaciones puntuales que tienen que ver con la situación actual, un año absolutamente atravesado por la inflación, esta tarde-noche los sindicatos han incidido en los retos del movimiento obrero a futuro. Es de lo que han estado debatiendo esta tarde en un encuentro con la vicepresidenta, que es ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Joan Jimeno. Retos del movimiento obrero que pasan primero por fortalecer los sindicatos. Eso es lo mejor y lo más necesario que tenemos que hacer en este momento. Es lo que dice el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago. ¿Y qué dicen los sindicatos? El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, pone el foco en los retos digitales que tiene la sociedad en el futuro y qué papel debe tener el Estado. Una transición digital, una transición en el modelo de producir y distribuir energía y de adaptar esto al modelo productivo, o se hace con una fortísima intervención de los sectores públicos o no sale. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, subraya la importancia de ganar el relato. Donde creo que estamos perdiendo la batalla, es el del relato. Que hacemos emprendedor, que decir autónomo queda muy mal, o persona o trabajador autónomo, y tú te crees empresario. Dice la vicepresidenta Yolanda Díaz que las recetas del neoliberalismo han fracasado, pero que el movimiento obrero tiene retos relacionados con esto. Que el neoliberalismo está intelectualmente muerto, tenemos la obligación de derrotarlo democráticamente. Y para ello, dos herramientas. El sindicalismo y el feminismo, porque son herramientas poderosísimas de transformación social y de ensanchamiento de la democracia. Pero lo más inmediato, dicen, es la redistribución de los salarios. Los agentes económicos empresariales van como un tiro y no es de recibo que esto nos esté trasladando a los salarios. Y de ahí el lema del 1 de mayo, subir salarios, bajar precios, repartir beneficios. Bernabé, ¿cuáles son los retos factibles, no utópicos, a futuro de la clase trabajadora?
Pues mira, yo vengo del acto precisamente, he estado allí contemplando un poco qué se ponía sobre la mesa. Me pareció un acto de interés porque creo que como allí se ha visto hay algo que se está moviendo de fondo. Tenemos las reivindicaciones concretas, unas reivindicaciones muy concretas que en este caso pues tienen que ver sobre todo con una crisis inflacionaria que a pesar de estos datos últimos del gobierno hay muchos factores que indican que pues detrás de ella evidentemente hay diferentes asuntos como el encarecimiento energético por la guerra de Ucrania, pero que los beneficios empresariales están tirando de la inflación porque no se adaptan al nuevo contexto, ¿no? ¿Qué se pone encima de la mesa? Un observatorio de beneficios empresariales, un indicador público que sirva para, en la negociación colectiva, que ahora mismo está parada en la mesa de la negociación colectiva, tener unos indicadores fiables sobre cómo se gana el dinero, no solamente cuánto se gana, sino sobre en qué se gana. Porque respecto a las rentas del trabajo, es verdad que es donde las empresas están tirando mucho realmente, de tal forma que están teniendo grandes beneficios, pero no están revirtiéndolo en los sueldos. Esto crea unos problemas que no son únicamente de cuestión de beneficio individual de cada persona, sino que afecta a la propia economía española. En base a que la gente tiene menos dinero para sus propios elementos diarios, gasta menos y el consumo de las familias está empezando a notar que hay un cierto retraimiento. Esto afecta, digamos, a lo que puede ser el devenir económico del país, ¿no? Donde, desde luego, que se ha puesto también encima de la mesa, que de esta crisis se ha salido de forma muy diferente a las anteriores y poniéndolo como un elemento de que hay políticas ya diferentes comprobadas que ofrecen una buena gestión. Es decir, el SMI se ha subido, no ha pasado nada negativo, los despidos no se han abaratado, al contrario, se ha protegido el empleo mediante los ERTEs y la temporalidad se le ha puesto coto mediante la reforma laboral. ¿Cómo se había salido de las crisis anteriores? Devaluando el mercado de trabajo y, por tanto, devaluando a la propia sociedad. Y esto nos daba que se conseguía que la economía arrancara en cuestión de 4 o 5 años, pero se hacía un destrozo muy grande en todo el tejido productivo. Esto se ha evitado. Y se comprueba que el trabajo está siendo motor ahora mismo económico en España. Esto es lo que se quiere fomentar y proteger. Ahora, lo que creo es que aparte de las reivindicaciones concretas, yo creo que hay un elemento de fondo que los sindicatos, la propia ministra de Trabajo, se perciben como unos agentes o como unos actores protagonistas, digamos, en Europa de una nueva forma de hacer política. Y quieren, yo creo, encabezar un movimiento que haga patente que esta vez hay factores diferentes a la hora de poder no solo enfrentarse a las crisis, sino enfrentarse a las transformaciones que están aquí. Fíjate que en el acto, creo que ha sido Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha dicho que este próximo ciclo electoral es el más importante desde los años 80. Y lo dice porque creo que ahí tiene bastante razón. Las transformaciones productivas que tenemos encima de la mesa ya, sobre todo la transformación digital y la energética, va a ser muy diferente la forma de encararlas con un espíritu igualitarista frente al espíritu del sálvese quien pueda. Hemos visto que en anteriores reconversiones industriales mucha gente perdió su sitio. En este país se conocen bien lo que son las reconversiones industriales. Esta tiene que hacerse de manera diferente. ¿Por qué? Porque además de la propia tensión social, y con esto ya acabo, creo que este país por primera vez está situado en una posición óptima para no ser la periferia de la producción europea, sino situarnos en una posición de cabeza. El hecho de afrontar estas transformaciones de una manera o de otra, de una forma igualitarista o una manera neoliberal, creo que va a marcar el devenir de los próximos 20 o 30 años. De Prada. Bueno, vamos a ver, aquí hay varios temas interesantes, ¿no? Una es la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. Esto, que puede sonar utópico, es una vieja aspiración de la doctrina social de la Iglesia, la participación del trabajador en los beneficios de la empresa. Es una cosa que hay que empezar a discurrir. Yo diría que el trabajador hay que ligarlo y comprometerlo con la empresa. De tal manera que si una empresa lo esté pasando mal, pues hombre, que el trabajador también se apriete el cinturón, pero creo que cuando la empresa lo está pasando bien, el trabajador tiene que participar de los beneficios de la empresa. Yo creo que esta es una cuestión que hay que empezar a hablar seriamente. Hablar seriamente porque creo que es de justicia. Por supuesto, la participación del trabajador en los beneficios de la empresa pues será proporcional al grado de implicación y de responsabilidad que el trabajador tenga en la empresa, ¿no? Pero yo creo que esto es una cosa que hay que empezar a hablar claramente, porque estos beneficios monstruosos
no benefician a nadie, y tampoco creo que beneficien esos impuestos que se les ponen a las grandes empresas. Yo creo que lo mejor es que las empresas distribuyan los beneficios entre sus trabajadores. Este es un tema que a mí me parece interesante y que de alguna manera se insinúa en algunas de las aportaciones que hemos escuchado, ¿no?, de los sindicalistas, ¿no? Otra cuestión que a mí me parece muy importante en estos momentos es el Estado como motor de la transformación económica. Para mí el mayor error que se ha cometido en Occidente, y muy concretamente en España, ha sido la venta de la riqueza pública, bueno, el regalo de la riqueza pública, las privatizaciones, que creo que, bueno, que han enriquecido lo que algunos han llamado el capitalismo de amiguetes, ¿no?, que es una cosa que en España se ha practicado mucho por sucesivos gobiernos. Y yo creo que si de verdad se desea levantar la economía, si de verdad se desea crear riqueza, si de verdad se desea que crezca la demanda, ¿no?, que esto era el propósito del modelo de economía keynesiano, ¿no?, pues yo creo que el Estado, el Estado tiene que ser el motor de la economía, ¿no? Y en este sentido creo que hay que recuperar riqueza pública que en España se tiró por la borda. Y creo que de manera bastante lamentable, ¿no? A mí, por ejemplo, me da mucha vergüenza ver cómo en estos momentos las líneas ferroviarias que dan más beneficios han sido regaladas ahora a empresas privadas. Ya sé que esto lo impone la Unión Europea, pero bueno, es que de estas cosas habrá que hablar en las instituciones internacionales, ¿no? A mí me parece una vergüenza que en estos momentos estén circulando trenes, líneas como Madrid-Barcelona, etcétera, etcétera, Madrid-Valencia, en donde una riqueza pública está siendo sustraída por empresas multinacionales, ¿no?, por ejemplo. Y luego hay un tema que a mí me parece fundamental. Y en ese sentido, perdona de Prada, un tema también del que habrá que hablar, poniendo precios absolutamente inviables. Sí, están reventando el mercado. Esto es una locura. Todo lo que está ocurriendo es una aberración. El mercado, y eso habrá que analizar con qué intereses. Sí, esto es una pasada. Bueno, ya cuidado, yo ya he advertido que también las líneas de Renfe cuestan más o menos dependiendo de la demanda que hay de ese tren en concreto. Introducir estos conceptos. Claro, la ministra se llena la boca a decir que el neoliberalismo está muerto. Joder, está muerto. ¿Y qué es esto de poner un precio u otro dependiendo de la demanda que hay para tomar ese tren? A mí eso me parece una vergüenza. Estas cosas desde el Estado se tienen que pensar seriamente. Y como se tiene que pensar seriamente, no sé exactamente a qué se refieren con la transformación digital. Yo lo que sé es que el problema de la robotización, de la inteligencia artificial, puede dejar a mucha gente sin trabajo en las próximas décadas. Y creo que es necesario que desde los estados, desde las instituciones públicas, se empiece a pensar seriamente, y también ante los órganos transnacionales que corresponda, se tiene que empezar seriamente a pensar en una tecnología que no sustituya al ser humano, sino que potencie sus capacidades. Porque si no, vamos hacia economías absolutamente insostenibles, donde cada vez va a haber más gente sin trabajo y entonces para mantener a esa gente vas a tener que crecer esa presión fiscal, que yo honestamente creo que es muy peligroso hacerlo. De todo ese informe que comentábamos al principio del programa, pues todo es un brindis al sol, todo es el cuento de la lechera. Solo parece que hay una cosa cierta, y es que van a subir la presión fiscal. Bueno, yo creo que hay que empezar a tener mucho cuidado con pensar que la presión fiscal es la solución para la ingente masa de gente que se puede quedar sin trabajo con estas transformaciones que a mí me parecen altamente peligrosas. Había un economista, Schumacher se llamaba, que escribió un libro muy interesante en los años 70 que decía la belleza de las cosas pequeñas o de la economía pequeña, de la economía de cercanías, ¿no? Y él alertaba sobre este problema, ¿no?, de cómo la tecnología podía destruir un modelo económico justo. Y yo creo que ahora estamos en un momento verdaderamente peliagudo, muy peliagudo. Sí, dejadme que comente algunas cosas. En primer lugar, la participación de los trabajadores en la empresa y fundamentalmente en los beneficios de la empresa. A esos efectos hay que consolidar lo que es la formulación de los sindicatos, porque todas las empresas tienen una representación de los trabajadores, pero claro, lógicamente esa representación de los trabajadores no solamente puede ser formal, sino que tiene que ser material para poder
poder indagar en la mejora de las condiciones, fundamentalmente de las salariales, aunque no únicamente de las salariales, tienen que tener también capacidad de intervención. Porque claro, tú decías participación en función del grado de responsabilidad, por supuesto, pero es que en estos momentos las personas que tienen más responsabilidad, esos ya obtienen más beneficios de la empresa a través de sus vías salariales, entendemos solo por responsabilidad un tipo de responsabilidad, hay muchos tipos de responsabilidad. Mientras que el resto de la plantilla, que es el que suele tener, digamos, la mayor capacidad para, no digo que los altos directivos, ¿no? Pero el resto de la plantilla no le está llegando esos mismos beneficios. A lo mejor el señor que pone un tornillo en el coche es el que más responsabilidad tiene, porque depende de ese tornillo el que el coche se estrelle o no. Pero resulta que es el que menos gana. Ya, pues por eso digo que el concepto de responsabilidad no hay que interpretarlo de forma restringida. Sin duda. Segundo, esa era una consideración. Segunda, los sindicatos están poniendo mucho el foco en cómo conseguir saber cuáles son los beneficios de las empresas. Porque hay, digamos, un criterio que es el EBITDA, que es una fórmula que utilizamos a través de las siglas inglesas, pero que viene a decir ganancias antes de pues deducir impuestos, amortización, depreciación, intereses, ¿vale? Y se ha demostrado en los últimos tiempos que el EBITDA de las empresas no siempre responde a la realidad económica de las empresas. Por eso la participación de los trabajadores tiene que llegar, pero tiene que llegar al fondo, porque si no, no podemos hacer ese reparto. Y la última consideración que tenía o que quería hacer, si me lo permitís, es que a ver, el próximo lunes es el 1 de mayo, es la fiesta de los trabajadores o la fiesta del trabajo. Es un momento conmemorativo y reivindicativo. Conmemorativo porque se conmemora, digamos, toda la historia del movimiento obrero, y creo que hay que hacer un recordatorio de lo que es el movimiento obrero, de esa lucha que a través de los siglos ha conseguido la defensa de los derechos laborales. Hay quienes dicen, bueno, no tenemos esa defensa. ¿Qué sería del movimiento obrero? ¿O qué sería sin el movimiento obrero si no tuviéramos garantías para la defensa judicial de los derechos laborales, garantías para la defensa administrativa a través de la inspección, garantías a través de la intervención del Estado en una relación contractual que está desequilibrada? Porque, lógicamente, el empresario quiere en sus condiciones, en su organización productiva, poner sus propias condiciones. Es una fiesta, además, internacional, si os dais cuenta, porque se celebra independientemente de las condiciones que tenga cada uno de los países, ¿no? Decía Engels, un mismo ejército, una misma bandera, un mismo objetivo, porque en definitiva la clase trabajadora sigue teniendo un mismo estatus. Y por último, es una fiesta reivindicativa, y entre las reivindicaciones no solamente está subir salario, bajar precios y redistribuir la riqueza, está muchas más cosas. Está la calidad del empleo, está la formación, está la salud laboral. Me gustaría hacer un recordatorio, dado que tenemos el Día de la Salud Laboral, todos los problemas que hay sobre los riesgos psicosociales y, cómo no, Juan Manuel, la tecnificación en los puestos de trabajo, que puede llegar a sustituir puestos de trabajo, eso no lo obviamos, pero que también puede crear muchos puestos de trabajo, porque la inteligencia artificial, como hemos dicho en muchas ocasiones y como sabemos, tiene un campo y tiene un recorrido que va mucho más allá de lo que puede ser la sustitución de la mano de obra, digamos, menos cualificada. Bernabé. De hecho, la fiesta del lunes del 1 de mayo, aparte de las reivindicaciones concretas, tiene también un objetivo que es la propia visualización de una clase que, pese a que es la mayoritaria en sociedad y es indispensable para el funcionamiento económico, permanece invisibilizada constantemente en las narraciones, incluso de ficción, que tenemos a nuestro alcance. Pero aparte de esto, es muy interesante con el Observatorio de Beneficios Empresariales ver cuál ha sido la evolución de la postura de la COE. En enero, cuando Comisiones Obreras lanza la idea de vincular los salarios a los beneficios, Garamendi tiene declaraciones que dijo que le parecía una idea estupenda, porque quizás desde la COE se pensó que ese indicador iba a correr a cargo de las propias organizaciones empresariales. Entonces, claro, era perfecto, yo me lo guiso, yo me lo como, pongo mi... Pero cuando esta idea se lanza, yo creo que con bastante habilidad táctica por parte de los sindicatos, para que se recoja por parte del gobierno y se lleve a cabo, ya se habla de un indicador público que tenga en cuenta otras variables, tomando la seguridad social, en fin, todos los datos disponibles de la empresa, a muchos empresarios les ha entrado pues un cierto miedo. ¿Qué ocurre? Que a no todos les debería entrar efectivamente este miedo. Hay muchos empresarios que deberían estar interesados en este índice de observación de beneficios, porque precisamente las cadenas
productivas, muchas empresas tienen grandes problemas porque los productos que fabrican o la materia prima inicial que tienen luego es vendida a los consumidores a unos precios astronómicos de lo que a ellos les han pagado. Entonces, incluso en el ámbito de lo que es el propio funcionamiento empresarial, es interesante tanto para autónomos como para pequeñas empresas que estos beneficios se conozcan y se señale a aquellos que está teniendo un papel diferente en la creación de riqueza general. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Que cuando hablamos de una transformación digital, esta vez la cosa va en serio, porque tenemos encima una serie de tecnologías que tienen una serie de peligros inherentes, políticos, sociales, y que desde luego uno de ellos, como creo que bien apuntado Juan Manuel, es que si no se lleva a cabo una vigilancia y una intervención pública, tenemos que hay muchos sectores de trabajadores menos cualificados que pueden quedar totalmente relegados. Es ahí cuando se tiene que producir una intervención para la formación que permita que el que antes estaba haciendo un trabajo de baja cualificación pueda acceder a otro que pueda servir de intermediario en ese proceso con la inteligencia artificial. Por acabar, cuando se habla de que el neoliberalismo está muerto, y esto es una frase que Yolanda Díaz la dice, pues, rememorando a algunos autores como Piketty, realmente lo que se dice es que está en prácticamente todos los foros económicos internacionales muy esquinado o prácticamente inservible como estuvo hace 20 años, que era la ortodoxia dominante y era la única forma de entender la economía. Pero, sin embargo, lo neoliberal está más vivo que nunca en cuanto a lo cultural, a la capacidad que tiene de imponer una serie de visiones del mundo que a todos, de una u otra forma, nos permean. Es ahí donde está la batalla política, porque esta vez, por los contextos internacionales de la propia UE, las cosas no son iguales que hace 10 años en la anterior crisis, y esta vez, insisto, este país puede tener un papel protagónico en vez de periférico en esa transformación que vamos a vivir. Hablabas de Piketty, dame un segundo. Vamos a hablar de Piketty, vamos a hablar de una de sus ideas que se ha recuperado esta semana aquí en España. ¿Se imaginan una herencia universal? Que cuando un chaval cumpla 18 años reciba X dinero del Estado para tener un colchón sobre el que empezar a construir su vida. Esto lo plantean en Sumar de manera todavía muy, por encima, digamos. Vamos a analizarlo. Hora 25. Aimar Bretos. Sumar, la plataforma con la que Yolanda Díaz se va a presentar a las elecciones, ha presentado esta semana los documentos que van a constituir la base de su programa electoral. Es algo así como el germen del futuro programa. Lo han elaborado durante meses, hasta 35 grupos de trabajo, con la participación de unos 1000 profesionales y activistas. Y buceando en ese preprograma, hay una propuesta todavía muy embrionaria, pero que es sugerente: la herencia universal. A grandes rasgos es lo que comentábamos antes de la publicidad, es que el Estado le entregue una cantidad X de dinero a cada joven cuando cumpla los 18 años para que eso les sirva de empujón, de colchón a la hora, por ejemplo, de dar la entrada para una hipoteca o de montar una empresa. El documento, insisto, no es muy concreto, aunque sí pone un ejemplo, que si el pago fuese de 20.000 euros por joven, se podría sufragar haciendo permanente el impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué os parece esta idea? Una idea que, por cierto, no tiene el copyright de Sumar, la firman economistas como Piketty, como un mecanismo para corregir, digamos, el desvío en la igualdad de oportunidades que provoca la riqueza heredada. Que la vida de un joven no va a ser igual si sus padres tienen un piso vacío en el que este joven pueda vivir durante los años de la carrera y sus primeros años de trabajo, a que si tienen que estar pagando alquileres desde los 18 años. Bernabé, ¿a ti qué te sugiere esto? Bueno, en principio me sugiere que hay, como estábamos de una u otra forma hablando, una apertura de miras a la hora de poder gestionar la sociedad de una manera diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Es decir, ideas como determinados impuestos a las grandes fortunas, ingresos mínimos vitales y otros asuntos que hemos visto en esa legislatura, hace tan solo 10 años eran prácticamente materia de ficción política esquinada, digamos, en algún tipo de activismo progresista y poco más. Y nadie que estuviera en un ejecutivo parecía que nunca las fuera a tomar en serio. Sin embargo, esto poco a poco va calando por la fuerza de determinados acontecimientos que hace que exista al menos el rumor, la tendencia, el burbujeo, digamos, político de que hay que empezar a hacer cosas diferentes en esta parte ya de la década en la que estamos. Desde mi punto de vista, sin ser un gran experto en estas cuestiones, siempre hay una
debate dentro de la propia izquierda en torno a lo que si se necesita es más trabajo garantizado, con servicios públicos que prácticamente cubran todos los devenires de la vida, sobre todo en cuanto a los cuidados, que es allí donde la persona se ve más expuesta cuando de repente un familiar cae enfermo, por ejemplo, y tiene que gastar una gran suma de dinero y mucho tiempo para poder mantener, o bien este tipo de iniciativas que tienden a dar una serie de rentas predistributivas a la población, pues para que las diferencias sociales se atenúen y se pueda, digamos, emprender y hacer otro tipo de cosas. Yo fíjate que soy más favorable a la primera opción, ¿no? Porque esto es verdad que tiene siempre... ¿La primera opción es la rojiparda o es la roja? La primera opción es la de protección social, el trabajo garantizado y un sistema de servicios públicos muy afinado en el sentido de que no te veas expuesto nunca a situaciones, a contingencias que te quiten, que te dejen fuera de juego. Ahora, me parece positivo sobre todo el que se hable de este tipo de cosas, el que haya sobre la mesa que se pueden hacer cosas diferentes. Es verdad que eso siempre tiene luego una serie de problemas, que es, oye, se lo damos a todo el mundo por igual, al joven de clase trabajadora, al joven que ya su familia tiene una posición social aventajada, en fin, una serie de cuestiones, pero bueno, yo creo que al menos en debate esto esté ahí es positivo. Bueno, yo estoy si participara de este debate que ha mencionado Bernabé, yo estoy naturalmente en el primer grupo. Yo creo que lo que hay que hacer es repartir la propiedad y proporcionar trabajo, y además avanzar en la participación en los beneficios de las empresas. Yo creo que a los jóvenes el mensaje que hay que transmitirles es que hay que currar, ¿no? Y creo que el Estado tiene la obligación de conseguir que esos jóvenes puedan currar y puedan dar lo mejor de sí a la sociedad. Yo creo que subsidiar a los jóvenes lo que les traslada es indolencia. Creo que les enseña desde muy jóvenes a ganarse la vida sin tener que trabajar. Y en este sentido creo que es un mensaje demoledor en el sentido antropológico, ¿no? El ser humano ha nacido para trabajar, como el ave para volar. El ser humano es creativo y, por lo tanto, el ser humano lo que tiene que hacer es encontrar la manera para volcar sus talentos y hacerlos productivos, ¿no? Y que eso le genere riqueza a sí mismo y le genere riqueza a la sociedad. Entonces, no, a mí estas medidas no me gustan. Es más, me parecen peligrosas. Yo creo que tienden a crear una sociedad en donde hay demasiada gente que está pensando en las argucias. En este caso más no sería una argucia, sería una cosa automática. Tengo 18 años, que me den 20.000 euros. No. Yo creo que lo que hay es que conseguir que los jóvenes tengan acceso a la vivienda, y para eso tiene que haber una política de vivienda social muy ambiciosa y de préstamos a los jóvenes en muy buenas condiciones, promovidos nuevamente por los poderes públicos, y creo que tiene que haber un trabajo que verdaderamente dignifique al joven y le permita que su talento revierta sobre la sociedad. Claro, cuando, como ocurre en los países occidentales, las universidades se están convirtiendo en apéndices de lo que le interesa al mercado, cuando los estados han renunciado a su función de árbitros de la economía y a tener un papel protagonista en el crecimiento de la riqueza de las naciones, claro, luego hay que recurrir a estas cosas para rectificar los errores. No, vayamos al origen de los errores, y consigamos que esos jóvenes se impliquen en la creación de riqueza desde el principio. Esta es mi visión. Pues yo creo que los jóvenes sí que quieren trabajar. El problema es que no les estamos ofreciendo el trabajo que ellos necesitan para seguir adelante, porque generalmente les ofrecemos trabajos con una sobrecualificación, es decir, están más cualificados que el trabajo que les ofrecemos, y fundamentalmente con unos salarios muy bajos. Hay que cambiar el sistema educativo. Hay que cambiar el sistema educativo y hay que cambiar también la relación educación-empresa, que me parece muy importante saber qué es lo que necesita la empresa y saber lo que tenemos que dar los sistemas educativos. Pero más allá de eso, volvamos, o si me lo permitís, volvemos al debate sobre la herencia universal. El adjetivo universal es quizá el término un poco de debate. Yo creo que Sumar no ha querido utilizar el término de la renta universal, porque es la hipótesis de la que parte Podemos desde hace ya muchísimo tiempo. Quiere diferenciarse y, por lo tanto, ha utilizado esta idea.
Pero si utilizamos ambas, que en definitiva lo que quieren es lo mismo, en el caso de la renta universal, muy unido a la tecnificación de la que hablábamos antes, lo que se pretende es una renta para todos y a partir de ahí que una persona, por el mero hecho de estar, por ejemplo, nacionalizado en un determinado país, reciba una renta cuando es adulto a partir de los 18 años y eso le suponga ya un colchón de vida y a partir de ahí pueda progresar en su vida. Esa ha sido una teoría que han expuesto y que han experimentado algunos países. Sabéis que Finlandia la ha utilizado durante cierto tiempo. Sabéis también que algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, lo ha querido hacer en un determinado momento, lo ha despreciado, al menos por ahora. Y eso tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja, más allá del sistema de protección social del que hablaba Daniel, que yo creo que tiene otras connotaciones, pero la ventaja de una renta universal es eso, es que garantizamos un mínimo de vida y garantizamos también que la economía progrese. ¿Qué le ha pasado a Finlandia? Pues Finlandia, que ha hecho este experimento, que por cierto no lo ha hecho con carácter universal, porque cuando hablamos de universalización hablamos de conseguir la igualdad de oportunidades para todos. Es decir, que aquellos que tienen privilegios dejen de tenerlos en pro de que haya una igualdad de oportunidades para todos. Finlandia no lo ha hecho con todos, eligió una serie de personas, no sé, fueron 2.000 desempleados, les dio, no sé si fueron 650 euros y a partir de ahí lo mantuvo durante unos determinados años. Se demostraron muchas cosas. Por ejemplo, unas de las reticencias es, si usted le da dinero a los jóvenes se desincentivan y no buscan empleo. Y por lo tanto se acostumbran a tener 700 euros y no van a buscar empleo. Bueno, se demostró que no fue así. Es decir, no hubo en ningún momento desincentivo a la búsqueda de empleo. Todo lo contrario, se compatibilizaba la renta salarial con la renta mínima de inserción, con lo cual eso no era un problema. ¿Dónde está el problema? A mi juicio, y con esto termino, Aimar, porque ya te veo como me miras y entonces ya pues yo ya entiendo, interpreto que pero tengo que ir concluyendo. Porque interpretas amenaza en mi mirada y nada más lejos de la realidad. Pero no, bueno. ¿Dónde estuvo el problema? Lógicamente, en que eso exige una recaudación por parte del Estado grande, es decir, una gran capacidad de recaudación por parte del Estado y sobre todo en el problema de la distribución, porque eso implicaría que dejáramos de cubrir otros gastos sociales y tendríamos que hacer una selección de qué es lo que queremos desde el punto de vista público, si una renta universal para todos, pero desvinculándonos de otro tipo de servicios públicos o de bienestar social e incentivando esta otra perspectiva. A mí he de decir que me parece fabuloso, de todas formas, que como país empezamos a tener estos debates cuando hace no tanto tiempo teníamos el debate de a cuánta gente había que despedir, a miles además, ¿no? Es decir, hay un cambio. Bueno, a lo mejor está ligado, perdona. Tendencia de una forma. A lo mejor está ligado. Ahora me lo explicas. Sí, hombre, precisamente porque saben que mucha gente se va a quedar sin trabajo, se habla de estos temas. El tema, esto es interesante lo que dice Juan Manuel. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de rentas, al final, de ingresos mínimos, de rentas garantizadas de alguna manera, de lo que estamos hablando también es de una cuestión de poder. ¿En qué sentido? El ingreso mínimo es otra cosa, que ya lo tenemos, está en nuestro sistema de protección social, está no bien distribuido, no está funcionando, no bien gestionado, pero lo tenemos como un derecho subjetivo, ¿de acuerdo? Quiero decir con esto, cuando hablo de cuestión de poder, hablo de lo que estábamos antes poniendo encima de la mesa, que es la cogestión, por ejemplo, de los trabajadores en las empresas. Ajá. Es decir, cuando tú tienes un trabajo, no tienes solamente una forma de ganarte Daniel, la vida. La cogestión en España, ya sabes que... Claro, son ideas que despiertan reticencias porque al final de lo que estamos hablando es de que si tú eres... En Alemania no. Productor, en Alemania no. En cuanto a que eres productor en una sociedad, tú tienes que tener una responsabilidad y una capacidad de tomar una serie de decisiones económicas con las que nunca se cuenta con aquellas personas que son trabajadoras. De tal forma que cuando la gente tiene un trabajo se supone que tiene algo más que simplemente una forma de ganarse la vida, sino una porción al menos de capacidad de decisión en la trayectoria económica de esa empresa donde está. Mientras que cuando se producen sociedades con gente que pueda tener garantizado de una u otra forma las cuestiones más básicas, pero no tiene un trabajo estable y fijo, ese factor de poder social se pierde. De tal manera que sí estamos hablando de una cierta renuncia al papel de la clase trabajadora en la sociedad. De todas formas, más allá del asunto en sí, hay que tener en cuenta que dos de las cuestiones fundamentales con las que ahora mismo se puede distinguir una clase social de otra, que es verdad que puede sonar como término quizás antiguo, pero que está desde mi punto de vista más vigente que nunca, es en dos cuestiones: la planificación y la elección.
Cuando tú eres de clase trabajadora no puedes elegir. Eliges bajo unos criterios muy limitados, tanto en tus estudios como en tus trabajos, tienes lo que tienes y tiras a lo que tiras para una cierta supervivencia, y tampoco puedes planificar tu vida más allá de 6 meses. ¿Cómo encima vas a planificar? Oye, pues quiero llevar esta idea a cabo, y eso que es injusto en cuanto a términos individuales, también es injusto en cuanto a términos de país, porque se pierde mucho talento. Si mucha gente en este país tiene buenas ideas, pero no puede llevarlas a cabo de ninguna forma, lo que estamos haciendo es desperdiciar un continente de fuerza, de que quizás se pueda llevar a tener nuevas ideas puestas encima de la mesa, y lo estamos dejando escapar. Mira, hace poco un amigo mío, hace un par de años, un amigo mío que tenía una empresa muy próspera, no diré qué sector, claro, para no identificarlo. Hombre, en el sector tampoco la íbamos a identificar. Sí, porque la vendió a una multinacional que es la que tiene, no diré el monopolio, pero una posición de dominio en este sector en todo el mundo y muy especialmente en Europa. Y este amigo mío, pues naturalmente, tuvo muchas conversaciones con este hombre, ¿no? Y este hombre era un gran promotor de la renta básica, de la renta universal, de todas estas cosas. El comprador de la empresa de tu amigo. Sí, es que es este curioso. Magnate. Es curioso, los millonarios son los que la defienden. No, hombre, claro que la defienden, nos ha jodido, porque saben perfectamente que en los próximos 20, 30 años van a echar a muchísima gente. Bueno. Y entonces quieren que esa gente, claro, no estalle. Este es el tema de fondo. Es el tema de fondo. Y efectivamente, grandes magnates están promoviendo estas historias. A mí me parecen historias peligrosas, porque por mucho que digas que en Finlandia no sé qué, las personas que no trabajan se envilecen. Las personas que no trabajan se envilecen, por no hablar de que desarrollan picarescas para poder ir viviendo de tal y de cual. Y entonces no, yo creo que lo que hay que garantizar es el trabajo. Yo creo que lo que hay que garantizar es el acceso a la propiedad. Lo que hay que garantizar es que la propiedad no esté en manos de especuladores, ni de fondos, ni de no sé qué, y de que haya un reparto de la propiedad. Y el Estado tendría que empezar por recuperar toda aquella propiedad que ha perdido, toda aquella propiedad que ha perdido, y luego repartirla entre la gente, y que un chaval joven efectivamente pueda tener una casa, una vivienda que no le suponga hipotecarse de por vida y que tenga que dedicar todo su sueldo a la vivienda. Pero a mí todas estas cosas me parecen peligrosas. López Cumbre, interpreta bien mi mirada. Aquí sí hay amenaza ahora, ¿vale? Menos de un minuto. Estamos obviando también el haz y el envés. El haz es el trabajo, el envés es el ocio. Va a crecer más el tiempo que vamos a tener disponible, porque las máquinas efectivamente no van a poder hacer. Estamos hablando de la semana de 4 días, de la jornada de 4 días, y por lo tanto también todo este tipo de gasto social o de inversión social puede ser también una manera de mantener la economía a través del tiempo libre. Huele a Champions en la Real, enorme victoria en el Sadar, ¿eh? No, sí, 0-2. A ver, he de decir que tengo el corazón un poco partido, porque ya sabes que Navarra es mi tierra de acogida, yo estudié allí, pero Osasuna está a otras historias. Sí, ahora mismo. Está pendiente de la final de la Copa del Rey el próximo día 6. Acaba de terminar ese partido en el Sadar, ha ganado la Real Sociedad 0-2, como tú decías, gol de Sergio Herrera en propia puerta y de Taque Kubo en el tramo final, en los últimos minutos ya de partido, y la Real se mantiene cuarta, 58 puntos, ahora mismo 8 de ventaja sobre el Villarreal. Vamos ahí. Vamos. O sea, quiero decir, está complicado que se le escape al conjunto donostiarra la Champions de cara a la próxima temporada. Por cierto, en el Real Madrid, lesión de Modric, es importante. Se pierden los 2 próximos partidos de Liga, se pierde la final de la Copa del Rey, se pierde el partido de ida de Champions frente al Manchester City, y veremos si llega para el partido de vuelta. Además, en baloncesto, las imágenes lamentables ayer, en el partido entre el Partizan... Cuando me lo contó ayer Manu, no me hacía una idea de lo que era. Es una salvajada. Te dicen que es una tangana de estas que no se había visto, yo no recuerdo, una bronca similar en un partido de baloncesto. Es que Yabusele directamente le hace una llave al jugador del equipo contrario. Le han caído 4 partidos a Yabusele, le ha caído 1 a Gavidec y a 2 jugadores del equipo contrario, 2 y 1 partido respectivamente. Y además, que en esto la Euroliga no perdona, 50.000 euros a cada equipo por el mal comportamiento de sus jugadores. Y por cierto, noticia de última hora, en Getafe, que destituía a Quique Sánchez Flores hace unos días, estaba pendiente de la contratación de Bordalás. Ayer contábamos que se habían alejado un poco las posturas. Hoy Bordalás, ahora mismo, está en el Coliseum, y esta misma noche o mañana podría haber noticia del regreso de Bordalás al Getafe, intentando salvar al conjunto madrileño de cara a la recta final de temporada. Venga, Yago, te escuchamos ahí media. Hasta luego, chao. Adiós. Vamos a volver a Azuqueca de Henares, porque estábamos pendientes allí en la provincia de Guadalajara de la evolución de los 6 críos heridos. Estaban sentados esta tarde en un banco
ante ellos un coche. Una mujer ha debido de intentar dar marcha atrás para salir de donde estaba aparcada y en lugar de dar marcha atrás ha ido hacia adelante y los ha atropellado. ¿Qué sabemos del estado de los chavales? José Carlos Rejas, Última Hora, buenas noches. La causa más plausible, según explicaba en la SER el alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, apunta a un error humano, un vehículo que estaba estacionado en la calle Carmen Conde y que al ser accionado por su conductora ha impactado contra un banco que se encontraba a pocos metros y en el que estos 6 menores estaban pasando la tarde. Ha sido una desgracia como consecuencia de un error del conductora. Y bueno, los niños que estaban sentados en ese banco pues han sufrido estos daños. Parece ser, porque es que no tiene sentido, un coche aparcado que directamente vaya contra un banco que está a unos cuantos metros. De los 6 menores cuya edad aún no ha trascendido, 3 han sido trasladados al Hospital Universitario de Guadalajara con lesiones que, según el SESCAM, no revestirían en principio mucha gravedad. Los otros 3 han sido atendidos en las urgencias del Centro de Salud de Azuqueca de Henares. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. No va a ser un descenso de temperatura suficiente el que estamos anunciando como para que deje de hacer calor durante las tardes, de manera que eso, sí que las noches invitarán a abrigarse un poco más, especialmente a partir de mañana por la noche, porque las van a ser más frescas, también las mañanas, y un cambio de tiempo que va a ir llegando poco a poco, es decir, mañana las temperaturas van a subir respecto a los últimos días, donde empezó estas temperaturas tan altas en Murcia, Alicante y Valencia, de nuevo valores de hasta 37 grados. Aquí no bajará hasta el domingo. Y lo más destacable para mañana, las tormentas. Solo serán un parche donde más va a llover para la sequía, es decir, en la mitad este de Cataluña. En el resto del país, ni eso, ni parche, porque van a ser tormentas, pero muy efímeras, pueden descargar con intensidad y afectarán sobre todo entre mañana por la tarde y la noche del domingo, la noche del sábado, al Cantábrico, norte de Castilla y León, la Ibérica y el Ebro. Además, algunas de estas tormentas en el centro de la península irán con poca agua, con peligro de incendio forestal, y en Aragón, entre Aragón y Cataluña, incluso algunas con granizo. Hasta la semana que viene, Carbó. Hasta el martes, adiós. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en un mitin esta tarde en A Coruña, ha presumido de gestión económica frente a los gobiernos anteriores. Si con una pandemia, con una guerra y con todas las cosas que nos están sucediendo, oye, hemos sido capaces de aprobar una reforma laboral y una reforma de pensiones y reconstruir el Pacto de Toledo con paz social. Si hemos sido capaces de aprobar la primera ley de viviendas, si estamos siendo capaces de gestionar todos estos fondos europeos, si hemos sido capaces de hacer todas estas cosas, imaginaros los avances que vamos a poder lograr cuando el viento sople a favor. Saca pecho Pedro Sánchez de lo que ha hecho al frente del gobierno cuando queda justo un mes. Hoy, 28 de abril, el 28 de mayo son las elecciones autonómicas y municipales. También Feijóo ha tenido esta tarde-noche acto de precampaña y ha vuelto a insistir en su nuevo mensaje fuerza, el del Partido Popular, el de lo que haremos será derogar el sanchismo. Mariela Rubio. ¿Qué tal? Buenas noches y mítines los de hoy en clave nacional, con 2 asuntos que han aparecido tanto en el escenario socialista como en el popular. La polémica sobre Doñana y la vivienda. Sobre este último asunto hablaba así en A Coruña Pedro Sánchez. Y esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros, que ellos identifican las reformas con los recortes y nosotros identificamos las reformas con la dignidad. Por eso hemos dignificado las pensiones, por eso hemos dignificado el salario mínimo interprofesional y por eso vamos a dignificar el acceso a la vivienda de los jóvenes en nuestro país. Eso nos diferencia con una derecha, decía Sánchez, que demuestra haber perdido el norte enfrentándose con la Comisión Europea sobre Doñana. Fijaros, la derecha y la ultraderecha con este tema de Doñana están peleados contra todo y contra todos. Y lo último, contra la Comisión Europea. Y lo grave no es que demuestren con ello que han perdido el norte, que también. Lo grave es que dañan la reputación de un país profundamente europeísta como es España. A la misma hora, Núñez Feijóo, en un mitin en Segovia, acusaba al presidente de hacer oposición a los gobiernos autonómicos del PP. Tenemos un presidente del gobierno con vocación de líder de la oposición. Le hace oposición a Aznar, le hace oposición, por supuesto, a Alfonso Mañueco. Después le tocó a Ayuso, ahora está entretenido con Juanma Moreno. Y sobre Doñana y la ley de la vivienda, Feijóo añadía: si su compromiso con el clima y su compromiso con la vivienda tiene los mismos resultados que su compromiso con el feminismo, lo mejor es que no haga ninguna propuesta, ninguna ley y que no destroce la vivienda y utilice el clima para enfrentar a la gente. El 28M arrancarán las reformas del PP, empezando, decía Feijóo, por derogar el sanchismo. A un mes justo de las elecciones, Bernabé, ¿tu análisis de situación?
El análisis es que yo tengo dudas exactamente de si esta estrategia del PP, que en el fondo es una modulación de lo que ya hemos visto desde el inicio de la legislatura, nada más que restando un matiz muy importante, que era que antes se ilegitimaba al propio gobierno y ahora digamos que dice que se quiere derogar el sanchismo. Digo que me causa mis dudas en cuanto a como táctica política por lo siguiente. Porque está claro que Pedro Sánchez, como gobernante, tiene luces y sombras, aciertos y errores, pero en esta legislatura se le ha demonizado. Se ha construido en torno a él un personaje de individuo, de político, que mediante prácticamente artes oscuras quiere conducir al país a su destrucción. Y esto, es, aunque dicho así suena a exageración, es fundamentalmente lo que una parte de algunos medios muy vinculados a la derecha y a la extrema derecha pues han estado lanzando constantemente, construyendo evidentemente una tendencia muy negativa de opinión en torno al presidente, que le ha llevado a que yo creo que incluso aquellas personas que no le veían con malos ojos se abstengan públicamente de apoyarle porque temen de una u otra manera quedar como tiznadas por esta corriente tan negativa y tan intensa de odio hacia Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú objetivizas tanto el concepto en el propio presidente, lo que estás haciendo es dotarle de una relevancia y una importancia capitales. Al final resulta que esas elecciones parece que se van a plantear como según las quiere plantear el PP, como una votación en torno únicamente a la figura central, ¿no?, de Sánchez, cuando se juegan evidentemente otros muchos factores. Creo que esto es perjudicial, incluso puede serlo para los intereses del PP de cara a las próximas generales, porque desde luego lo que están haciendo es engrandecer a su adversario, dotarle evidentemente de unos poderes y de unas inercias tan enormemente grandes que hay un momento en que, bueno, parece que todo lo que sucede gira en torno a la figura del presidente, cuando desde luego no es así. Pero es que esto es un efecto de la partitocracia. Vamos a ver, antes comenzamos el programa haciendo un análisis jocoso de los panfletos, de la publicidad que les manda Vox a sus, no sé si a sus adeptos o simplemente a los curiosos. ¿Tú quieres hablar de Zamora? Sí, bueno, oye, me ha parecido un poco supremacismo capitalino que en Algodre no podamos tener metro o playa. O playa, oye, claro, ya vale, ¿no? Dejadnos soñar un poco, sabíamos. ¿No? Dejadnos soñar, aunque sea de la mano de Vox. Eso era lo que querías. Bueno, no, pero del mismo modo que hacíamos burla de ese programa de Vox, ¿no?, que es un programa hecho desde Madrid y con mentalidad totalmente centralista. Vamos a ver, yo creo que es un drama que en las elecciones municipales estemos escuchando a señores que lo que nos están lanzando son mensajes de su combate capitalino, ¿no? Y claro, ¿por qué necesitan convertir a Pedro Sánchez en un sacamantecas, ¿no? Pues precisamente por esto, porque este es el problema. Es decir, que es que ni Feijóo ni Pedro Sánchez van a Algodre a hablarle a la gente de Algodre, van a soltar su rollo, sus luchas. El otro día te sorprendió que recuperas el término régimen del 78 y hoy voy a recuperar otro término también abandonado por Podemos en la basura, la casta partitocrática. Es decir, estos tíos aquí lo que están montando son unas elecciones municipales, dicen, en clave nacional. No, hombre, no, déjense de clave nacional, que yo creo que hay muchas necesidades en los municipios de España. Además, creo que es muy importante para que España sea un país que funcione bien. Además, yo creo que habría que dar muchas más competencias a los municipios, ¿no? Pero, hombre, yo creo que si hay un momento en el que eso que llaman la España diversa tiene que tener voz, precisamente deberían ser unas elecciones municipales. Y a mí estas elecciones en donde Pedro Sánchez despotrica contra Feijóo y Feijóo despotrica contra Pedro Sánchez, pues me parecen muy lamentables. Comparto plenamente esa opinión. Yo creo que son unas campañas de elecciones generales encubiertas y creo que eso no puede además, ser, efectivamente. A la gente, ¿no? Porque, ya que hablábamos de los programas, todos los partidos políticos tienen unos programas marco para los municipales y para las elecciones autonómicas. Es razonable que lo tengan porque tienen unas líneas generales, digamos, dentro de lo que es la política municipal y la política autonómica. Sin perjuicio de que después
entonces cada uno de los candidatos pues lo adapte lógicamente a sus pretensiones. Y me parece muy triste, efectivamente, como decía Juan Manuel, que uno no se dé cuenta de las importantes competencias municipales que tienen los ayuntamientos y que deberíamos estar hablando de eso. Deberíamos estar hablando de la ciudad, del urbanismo, del tráfico, de la salubridad, de la seguridad. Y deberíamos estar hablando de las competencias de las autonomías, que hay competencias que son exclusivas, otras compartidas, otras concurrentes, pero algunas son exclusivas, que puede legislar, que tiene capacidad financiera, que en estos momentos tiene que gestionar los planes que vienen de Europa, que puede crear riqueza, que puede crear empleo las comunidades autónomas. Y no estamos hablando de eso. Y me parece triste por una razón, porque los programas de los partidos sí que hablan de eso. Por ejemplo, Izquierda Unida habla de diferenciar la política en municipios pequeños, que me parece muy interesante, y tiene sus propias ideas. Bueno, en cómo tenemos que adaptar determinadas necesidades a los municipios que son más pequeños, que lógicamente no tienen nada que ver con los municipios grandes y que tenemos que tener diferentes necesidades. Por ejemplo, el Partido Socialista habla de las 3 S: sostenibilidad, socialismo, solidaridad. Por ejemplo, el Partido Popular habla de eficiencia, de progreso, de economía, de inversión, de 360 grados. Podemos habla de recuperar los barrios y Podemos habla de los horizontes, que a mí me gusta, verde y morado. Verde por el medio ambiente, morado por invertir en las políticas de cuidados. Y eso es acción social, y eso es municipalismo, y eso es comunidades autónomas. Y de eso no oigo. No se oye. No, hombre, y hay, me da hay, pena hay porque temas... lo tienen en sus programas. Hay temas que es que se tendría que estar hablando ahora en estos días, todo el tiempo de ellos. El alquiler turístico. Supongo que tema los candidatos locales lo harán, ¿me entiendes? Pues oye, pero... perdona, en Madrid sí, ni no Dios habla del alquiler ya. turístico. Aquí nada, el alquiler Sin turístico duda, parece que no existe, parece que no es un problema. Otro No, problema... para ser fieles a la verdad, Mónica García, Rita Maestre, la candidata sé que se ha hablado algo. Y publicó ayer, creo, un mapa con los distintos pisos turísticos que había en Madrid. La verdad es que el mapa era escalofriante porque no veías Madrid, era todo puntitos por encima. Y la respuesta del alcalde fue mofarse de que algunos de esos puntitos en el mapa, obviamente debido a que la geolocalización de estos mapas no es perfecta, pues salía un puntito dentro del Retiro. Y entonces la gran aportación del alcalde fue mofarse. Habría que ver si la casa de fieras ya no la han dado para el alquiler turístico, ¿eh? Bueno, pero fíjate, por ejemplo, el tema del agua. Sí, exacto. El tema del agua tendría que ser algo que bueno, eso sí que es un tema verdaderamente nacional, pero con la concreción en cada municipio español, ¿no? Bueno, pues no, aquí estamos hablando, despotricando de Pedro Sánchez, de Feijóo. A mí todo esto me parece una burla hacia el pueblo, la verdad, y me parece un desprecio también, porque yo creo que este es el momento precisamente para hablar de las cuestiones municipales y autonómicas. Lo que sucede es que la pluralización del error de no hablar más de la política municipal y autonómica en unas elecciones que son precisamente en las que se decide en este ámbito concreto, creo que hay que ver exactamente cuál es el papel que está teniendo la derecha y el PP y el propio Feijóo, porque sí hay un interés por parte de ellos en centrar las elecciones, ya te digo, no sé si correcto tácticamente o no, en la figura de Sánchez como un gran previo a las elecciones generales, porque creyeron al principio sobre todo que iban a ser unas elecciones que quizás ganaran de calle. Estas previsiones se están demostrando que quizás no vayan a ser tan acertadas, con lo cual van a tener que apretar mucho el acelerador para tener algún tipo de elemento que poner encima de la mesa que les haga hacerse victoriosos. Hablando de apretar mucho el acelerador, José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, del Partido Popular. Joder, es que me lo has puesto votando. Baltar va a tener que declarar en el juzgado el próximo 9 de mayo, investigado por conducir a 215 kilómetros por hora conduciendo un coche oficial. Es un posible delito contra la seguridad vial. Lo han citado. 9 de mayo, Radio Galicia, Lara Salgado. Así lo ha confirmado hace unos minutos la Diputación de Ourense. Baltar deberá comparecer en el juzgado de Puebla de Sanabria el próximo martes 9 de mayo. 5 días antes, el 4, tendrá una nueva oportunidad para dar explicaciones en un pleno extraordinario solicitado por los socialistas, que no han quedado satisfechos con las explicaciones dadas hoy por el presidente del ente provincial, que aseguraba que no entra en sus planes dimitir. Pregunta 10, si pensa dimitir. No. Un Baltar que ha reconocido, como avanzamos en la SER, que tiene otras 3 multas en ese coche oficial, aunque insiste en que la del domingo se trató de un error aislado. Eso sí, no ha aportado pruebas, ni facturas, ni tickets que justificaran su viaje a Madrid. Oye, y de Prada, quería decirte que esta semana me he acordado mucho de ti.
Mucho. ¿Por qué? Porque el jurado de los premios Princesa de Asturias ha premiado con el Princesa de Asturias de las Artes a Meryl Streep, una diosa de la interpretación. Pero en cuanto escuché el premio, se me vinieron a la cabeza unas palabras tuyas hace unos años en Antena 3, cuando acababa de ganar el premio Scorsese. No vamos a comentar Son unos esto. premios súper paletos. ¡Ay, por favor! Pero, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Hombre, es que esto hay que decirlo. No me lo Es puedo una creer. paletería brutal. Vamos a ver, no hay nada más paleto. No hay nada más paleto que el cosmopolitismo servil con las consignas de la corrección política. Unos premios españoles lo que tienen es que potenciar el genio español. Tienen que potenciar el talento español. ¿Te parece mal que se entreguen a Scorsese, por ejemplo? Vamos a ver, Scorsese es un genio, pero a Scorsese este premio no le aporta absolutamente nada más que la pasta, que va a recoger la pasta. Pero nadie va a recordar a Scorsese. O sea, ¿tú crees que los premiados solo deberían ser españoles? Este es un premio parasitario de la fama y la celebridad ajena. Y eso es tristísimo. A ver, Ese hace premio tiene 5 que años de dárselo- estas palabras de Prada, ¿sigues opinando lo mismo? Sí, que yo es, ya- yo que soy- es cateto darle el Princesa de Yo soy Asturias, en un, este soy un caso hombre Meryl Streep. muy leal a mis ideas. Sí, vamos a ver, yo creo que los premios antes príncipe, ahora princesa, algún día quizá principeso, vete tú a saber, yo creo que son premios que están hechos para parasitar la fama de los premiados. Explícate. Vamos a ver, darle a una mujer como Meryl Streep este premio no tiene ningún sentido. Y además me parece una vergüenza. En España hay muchísimas actrices con una trayectoria detrás de ellas extraordinaria, con un talento que ha conmovido a muchas generaciones. Y yo creo que ese premio pues se le podría dar, pues no sé, a Lola Herrera. O si quiere ser más popular, a Carmen Sevilla. Mujeres que están con una trayectoria detrás amplísima, ¿no? Y te he dicho Lola Herrera o Carmen Sevilla y te podría decir, por abrir un abanico y poner... estos premios son unos premios que tratan de imitar de forma casposa, cosmopaleta, a los premios Nobel. A los premios Nobel, pero además con un aire un poco, a mi modo de ver, kitsch. O sea, yo creo que es kitsch. Premiar a Meryl Streep es kitsch, la verdad. Porque Meryl Streep, en fin, es una actriz a la que este premio, pues hombre, este premio es casi como una limosnilla para ella. En todos los sentidos, porque es que ella es mucho más prestigiosa que el premio. Ella es mucho más prestigiosa que el premio. Entonces, esto nos ocurre a todos, es decir, todos sabemos cuando nos llaman de no sé qué asociación, de no sé qué, no, mire, es que le hemos premiado con no sé qué, no, hombre, vosotros lo que queréis es dar a conocer el premio y que vayas a recogerlo. Y que vayas a recogerlo, claro. Y entonces a mí me parece muy triste que unos premios que utilizan además el nombre de la sucesora de la corona, pues hagan estos enjuagues y quieren darse lustre dándoselo a famosos, a archifamosos mundiales, ¿no? Y yo creo que la razón de ser de estos premios, que además su naturaleza fue pervertida en un determinado momento, porque estos premios empezaron premiando efectivamente el talento español, ¿no? Yo creo que con ese nombre y honestamente también con su alcance, porque los premios Príncipe o Princesa de Asturias fuera de aquí no los conoce ni el tato. No los conoce ni el tato, esa es la dura realidad. Fuera de España son premios desconocidos. Entonces, yo creo que esto sí es una burla. Es una burla, creo que es un desprecio del talento español y luego, repito, creo que es de una paletería monstruosa, ¿no? ¿Y ahora qué decís vosotros? Poco hay que decir. Valiente y acertado, querido amigo Juan Manuel. Lo que pasa es que hay un momento en que es difícil aportar más de lo que aquí se ha dicho. Yo muy a favor de Meryl Streep, la verdad, independientemente de lo que consideremos el premio, pero tienes mucha razón. Ya, y de Robert Redford, pues para el año que viene que se lo den a Robert Redford. Sin duda. Claro, hombre. Que venga y si puede ser ahora 25, mejor. Pero escucha, Sí. pero sí que estoy completamente de acuerdo contigo en el talento español, a pesar de que quien ha propuesto, me parece que es Pedro Almodóvar a Meryl Streep, o sea, quiero decir que hay una propuesta española. Bueno, pues extiendo el paletismo a Pedro Almodóvar. No lo sé, igual me cometo un error, pero Pedro Almodóvar, podemos dejar de hacer no ha enemigos. trabajado con Carmen Maura. Escucha, Pedro Almodóvar no ha exacto, trabajado sí, con Victoria no, pero Abril. lo que te iba a decir, Son grandísimas déjame, actrices. Juan Manuel, déjame, claro. que lo que iba a decir es que estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque yo la semana pasada vi en el teatro a Ana Belén en el Romeo y Julieta Despierta, que no es el Romeo y Julieta que ella hizo cuando tenía 20 años, que es soberbio, pero ahora con su edad y con su talento, con esa forma magistral de declinar, o sea, me parece que tiene tanta capacidad
para poder tener todo tipo de premios, que efectivamente tenemos mucho talento en España, en teatro, en arte, en cine, y efectivamente podían ser protagonistas de esos premios. Presentamos desde aquí la candidatura de Ana Belén para el año que viene. Por mí, por supuesto, firmo. Bueno, pero no para sé, Meryl Streep, se puede. cualquier premio es poco. Total. Muy poco. La verdad. Hombre, es una señora que tiene ¿cuántos Oscars tiene, por favor? ¿Sabes que es la mujer más nominada nunca a los Oscars? Tiene tantos Oscars. No, tantos. Sí, tiene varios. Tiene, yo creo, hasta como actriz secundaria, como actriz principal, yo creo que 3. Y ahora el Princesa de Asturias. En fin. Que es el Oscar español. En fin, sí. Que le den el Villa de Algodre también a Meryl Streep. Hombre, el Villa de Algodre para Meryl Streep. ¿Te imaginas que hacemos como la semana pasada y llamamos ahora a Meryl Streep en directo? Y ahora entra. Indignadísima Meryl Streep. Yo sí conozco los premios y me hace mucha ilusión que me los den. Oye, ha dicho que quiere venir a conocer a los Reyes. Por supuesto. Ay, señores, que vamos a dejarlo aquí. Lourdes, vamos a dejarlo aquí para no hacer más enemigos. No, más enemigos, nos vale. No nos conviene ya. Lourdes López Cumbre, Daniel Bernabé, Juan Manuel de Prada. Un abrazo, amigos. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Descansen, señores. Pásenlo muy bien en este puente. El lunes está Marina aquí. El lunes no nos vemos. Pero el martes sí. Además, en una edición especial de Hora 25 con Reporteros Sin Fronteras. Un abrazo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.